Hola, ¿cómo están? El día de hoy la intención es explicar o dar una breve introducción a lo que es la estadística descriptiva. En términos muy sencillos, la estadística descriptiva es el resumen de datos organizados de tal forma que nos permitan observar las características de ciertos factores o ciertas variables en una población. Por ejemplo, la estadística descriptiva nos permite saber el número de personas que están de acuerdo con una política. Por ejemplo, en psicología, el número de personas que tienen algún tipo de condición mental, por ejemplo, cuántas personas en México tienen depresión, cuántas personas en México tienen ansiedad. O bien nos permite empezar, es un puente entre la descripción, que aquí estaríamos describiendo las características de esta población y de sus factores. Es un puente hacia la estadística inferencial, por lo cual es muy importante. En la estadística inferencial, como su nombre lo indica, ya podemos hacer inferencias, ya podemos ver relaciones estadísticas significativas, y así como podemos ver incluso aspectos predictivos en su momento y después saltar a otro tipo de estadística más compleja como la multivariante, y después dentro de esto o más allá de esto, por ejemplo, estadística que nos permita comprobar modelos teóricos como las ecuaciones estructurales, etc. Un ejemplo de la estadística descriptiva son las medidas de tendencia central, por ejemplo, es decir, la media, la mediana y la moda, que son temas que vamos a estar explicando, pero de manera sencilla, la media, que es algo que ustedes conocen como el promedio, es eso que nos va a permitir, por ejemplo, sumar sus promedios. Si yo digo, quiero saber el promedio del grupo, para compararlo con otros grupos, ver cómo andan, podemos hacer la suma de sus promedios y dividirlo entre el número de observaciones que tenemos, y ahí nos va a dar, por ejemplo, un promedio. La mediana, por ejemplo, es el valor que se encuentra, que se encuentra exactamente en medio de todos los valores, y la moda es el valor que más se repite. Si queremos saber, por ejemplo, efectivamente cuál es, digamos ahora, les preguntamos de manera sencilla cuál es a los estudiantes de psicología cuál es la mayor preocupación, puede ser que sea, no, pues enfermarme de COVID, y entonces a lo mejor otros dicen, no, pues no pasar las materias, tener problemas en mi familia, y entonces, por ejemplo, podríamos hacer una descripción de qué es como la opinión más importante de los alumnos. Esa es estadística descriptiva aplicada a psicología de manera como muy sencilla y muy burda. Esto lo podemos pasar más allá de fórmulas, lo podemos pasar también a imágenes o a gráficas. Es decir, podemos hacer gráficas de barras que ya conocen, gráficas de pastel, gráficas histogramas, gráficas que tengan desviaciones estándar, entre otro tipo de gráficas, para que se logre una mayor comprensión de esos sujetos, de esos fenómenos, de esos factores. Y una cosa muy importante es que la estadística descriptiva no le debe quitar valor, porque es tan solo, hay ocasiones en que la estadística descriptiva nos permite de manera muy sencilla encontrar patrones, observar de manera muy clara y muy sencilla qué está sucediendo con las personas, con las poblaciones y con las características que estamos observando, y a veces es necesario pasar a la estadística inferencial. La estadística descriptiva siempre será un paso previo. Incluso no importa si estamos hablando de, por ejemplo, en investigación de enfoques cualitativos, cuantitativos, siempre habrá algo que describir, y tan sencillo como decir el promedio de edad, pues ya estaríamos hablando de un tipo de estadística descriptiva. Todo el tiempo ustedes están inmersos en la estadística descriptiva, ¿no? En su día a día están aplicándola sin que ustedes quizá se den cuenta o lo piensen, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes dicen, ching, creo que estoy pasando muchas horas como en el Facebook, ¿no? Y entonces sacan mentalmente como, ay, más o menos estas horas. Mentalmente ya están sacando un promedio de la estadística, o cuánto me falta, cuántos créditos me faltan para poder pasar como, o para poder titularme, o qué calificación me hace falta para no reprobar. En general, etcétera. Pues bueno, en todo esto ustedes están utilizando la estadística descriptiva.